Ven a disfrutar del mejor sabor en Restaurante El Crucero, donde te brindamos una gran variedad de platillos mar y tierra. Contamos con un ambiente espacioso y agradable, con un segundo nivel para tus eventos o reuniones. No te puedes perder nuestros conjuntos musicales en vivo para que bailes y te entretengas. Nos ubicamos enfrente de las playas municipales del Porvenir, frente al mirador de Puerto Cortés. Recuerda, Restaurante El Crucero, lo de mar y tierra es nuestra especialidad. Octava Jornada Nacional de la Juventud. La Ceiba 2018. Soy joven como María, cuido la creación con alegría. Itarakei María, Itarakei María, Itarakei María, recibirme. Itarakei María, Itarakei María, Itarakei María, recibirme. La Mundani. Escucha en el viento como susurra su voz, que como madre invita a amar, disfrutar la naturaleza que hay. Soy joven, cuido la creación. Las damas, las señoritas, los niños y niñas, igual que los caballeros, visten a la moda comprando en Tiendas Victoria. Blue jeans, ropa casual, ropa deportiva, vestidos para toda ocasión, faldas, blusas, pescadores, bermudas y hasta ropa para dormir, porque prefieren la cadena de moda Tiendas Victoria. De momento, por Maya Televisión, el canal de mayor cobertura en la televisión de Honduras. Ya con ustedes, el licenciado Arnulfo Aguilar. Señoras y señores, bienvenidos a la emisión del noticiario Al Fin de la Noche de la ciudad de San Pedro Sula. Les saludamos con mucho cariño, con todo respeto, pero algo natural es el calor de la costa norte de Honduras. Para ustedes que están pendientes de esta emisión de Maya Televisión a nivel nacional, a todas las compañías de cable, gracias por esa participación, ese acompañamiento a todos los operadores, al igual a los periodistas, a los locutores, los operadores y a todos los comunicadores sociales que se van dando cuenta de esta presentación única en la costa norte. No abrió una ventana, abrió la puerta de par en par la compañía de televisión Maya, que su matriz está en Tegucigalpa, pero tiene este estudio auxiliar, este departamento de prensa, instalado en la Escuela de Locutores adscrita al Instituto Semioficial 1 de diciembre. Gracias por seguirnos a través de las redes sociales y por supuesto en los sistemas de cable, cable color, Claro, Tigo, Sky, satélite. En fin, ustedes tienen todas las opciones, los 18 departamentos aquí en Honduras y por supuesto el departamento número 19, que son compatriotas que han abandonado por diversas circunstancias la tierra de Francisco Morazán, de Lempira y por supuesto de nuestro insigne escritor nacional Julio Escoto. La tierra de ustedes y la tierra mía, por supuesto. Estamos en esta ocasión lamentando los acontecimientos de Tegucigalpa, ese accidente aéreo donde hay diferentes manifestaciones, teorías, y tienen que ser investigadas por el gobierno, la entidad especializada, la Fuerza Aérea. Y por otro lado, en el campo internacional se ha informado sobre la muerte de un personaje que ha sido fuertemente cuestionado en Latinoamérica, en el mundo. El señor Luis Posadas Carriles fue agente de la CIA, un hombre que odió al sistema
castrista de Cuba, pero sus señalamientos de haber participado en la fallida invasión a la Bahía Cochinos el siglo pasado, de haber estado aquí en Honduras siendo protegido por militares y por el mismo sistema, el gobierno, y luego pues esa barbarie de haber colocado un detonante, una bomba donde murieron 73 personas, esto en 1976 en Barbados. Murió en un hospital de Hollywood en Broward y su último pedido fue que sus cenizas sean tiradas en las costas entre Estados Unidos y Cuba. Nunca lo van a tolerar en Cuba, mucho menos en los países donde la población tiene conciencia de lo que hizo. Señoras y señores, hoy tenemos una temática extraordinaria: la institucionalidad en Honduras ante la contaminación política. Y nos hemos hecho del acompañamiento de dos personalidades. Nos es grato y nos llena de una gran satisfacción tener en los estudios de Maya Televisión en la ciudad de San Pedro Sula al padre Ismael Moreno. Él es un pionero de la lucha popular, muy reconocido como el director de Radio Progreso y de la compañía ERIC, que presenta sus estudios ahora a nivel nacional. Hace poco hizo una reflexión de una de las últimas investigaciones donde se habla que la institucionalidad en Honduras y la denominada democracia está sufriendo quebrantos, producto de todas estas irregularidades, especialmente la corrupción, la manipulación, como lo ocurrido en la última elección del 26 de noviembre del año 2017, donde hubo un sobrecargo denominado elección inconstitucional y luego un fraude que trajo muertos, trajo violencia, desaparecidos y también hay gente apresada, los denominados presos políticos. Y también nos acompaña la doctora Clara Guay. Ella es catedrática universitaria en los Estados Unidos y está ligada a este movimiento de lucha en pro de los derechos humanos desde la gran nación del norte hacia los países centroamericanos, latinoamericanos y por supuesto en Honduras. Bienvenido, padre Melo. Sí, muy buenas noches, don Arnulfo. Buenas noches, amigos y amigas que participan de este programa. Sobre todo, don Arnulfo, muchas gracias por su confianza, porque nos ha permitido estar aquí en este canal con este hermoso vaso de vidrio. O sea, como quien dice, usted está preparado incluso para todo tipo de respuestas, sabiendo que quien le va a responder va a respetar el vaso de vidrio. Muchas gracias y buenas noches. El tiempo del riesgo. Tenemos que prepararnos para cuando tengamos un personaje de esos, traer guacales. Así es. Doctora Clara. Muy buenas noches a todos. Gracias por ofrecerme la invitación. ¿Cómo se siente en Honduras? Bueno, yo estoy aquí con el padre Melo y Radio Progreso y la delegación de los defensores de derechos humanos estuvieron en Washington y los acompañamos aquí de nuevo a Honduras. Entonces llegamos a este hermoso país con grandes preocupaciones como ciudadanos norteamericanos que estamos aterrados con la situación actual, particularmente de los presos políticos. Entonces este bello país también está está lastimosamente en condiciones sumamente peligrosas para ciertos hondureños. Honduras es una nación con grandes atribulaciones, producto de la corrupción, cargada por una gobernabilidad tradicional, un bipartidismo completamente caído por un solo ingrediente, la corrupción. Lo anterior pues se deriva de la violencia, la pobreza, que llega a una calamidad profunda. El oscurantismo basado en un fomento a la falta de formas a los derechos esenciales que debe tener la ciudadanía. Padre Melo. Sí, hace un momento cuando nos presentó don Arnulfo, usted dijo que la institucionalidad en Honduras está siendo quebrantada. Yo creo que
es una institucionalidad que está quebrantada, está resquebrajada, porque creo yo que hemos avanzado hacia el deslizamiento progresivo, a veces imperceptible, de la institucionalidad del Estado de Derecho, de algún modo con algún pacto establecido socialmente entre los diversos sectores de la sociedad hondureña a partir de 1982, pero que con el correr del tiempo fue deslizándose hasta llegar hoy que estamos platicando, don Arnulfo, hacia una institucionalidad que dejó de ser de Estado de Derecho. Evidentemente hay institucionalidad, por supuesto que la hay, pero es una institucionalidad más bien al servicio de las decisiones discretas y arbitrarias de quienes tienen y ejercen el poder desde un Estado que, insisto, ya no es Estado de Derecho, sino que es el Estado, yo le podría llamar, de la discrecionalidad, porque cuando es Estado de Derecho, entonces todos aceptamos un pacto común, tanto potentados como campesinos, indígenas, mujeres, jóvenes, a partir de respetar la ley, porque se entiende en un Estado de Derecho que vivimos bajo el imperio de la ley. Sin embargo, aquí en Honduras estamos bajo el imperio de otra ley, no la del Estado de Derecho, sino la ley de los fuertes, que se define a partir de las decisiones arbitrarias y discretas, en este caso, por ejemplo, de un señor que evidentemente no es un presidente reconocido por un 65% de la sociedad hondureña y que tiene una altísima dosis de ilegitimidad y ciertamente atrapado en dinámicas de ilegalidad o de inconstitucionalidad, pero que encaja con esa institucionalidad que es la de la ley de los fuertes, porque dejó de ser Estado de Derecho. Hay factores políticos e institucionales que debe de garantizar todo Estado. Y en su caso, que conoce perfectamente la situación de Estados Unidos, tiene que hacerse, pues igual en una nación centroamericana, y es el caso de Honduras, doctora Clara. Bueno, yo estoy de acuerdo. Nosotros también estamos en una crisis nosotros con esta administración que, como ustedes saben, no fue escogido por el voto popular, ¿no? El señor Trump también está, bueno, yo no voy a hablar como una comparación, pero nosotros también estamos en una lucha fuerte para que no dañe las instituciones nuestras históricas que hemos tenido, que son la fundación de la democracia nuestra. Por ejemplo, está como aquí militarizando la policía, la seguridad pública. Es un gobierno como este está aliado con la oligarquía, no con el pueblo. Está violando los derechos humanos de los que protestan en la calle. Entonces allá también estamos sufriendo que nos están quitando la libertad de protesta, la libertad de expresión. Nada como aquí. Y lo que más nos duele en el alma a nosotros, los ciudadanos americanos, que nos importa tanto los derechos humanos, es que nosotros estamos militarizando a un pueblo soberano como Honduras. Aquí tenemos bases militares, todo el material de guerra los estamos mandando para que los tigres, los cobras, las fuerzas armadas repriman a los activistas, a los estudiantes y a los que protestan pacíficamente. Una lección sumamente comprometida. No comprometida en inglés, pero obviamente ilegítima y fraudulenta. ¿O estaban bien escondidos los casos? ¿O es que después de la administración de Barack Obama con la del señor Donald Trump, prácticamente una vez a la semana encontramos un acto de violencia demasiado grosero, especialmente en los centros educativos? Es un Estados Unidos completamente diferente, y encuentro un estudio que revela 48 millones de personas en pobreza en Estados Unidos. Pareciera que esto no es verdad en un país que se llama rico, doctora. No, es surreal lo que está pasando tanto en Honduras, pero también en Estados Unidos. Como ve, ya hubo otra masacre de estudiantes, porque todo el mundo tiene acceso a las armas,
automáticas de muerte, que son los que usan en Irak, lo que usan en Afganistán. Hay pobreza, hay analfabetismo, hay miseria, no hay cuidado prenatal, particularmente para la gente hispana, la gente afroamericana. Estamos también con un poco porcentaje que son dueños de las propiedades, de los negocios. Entonces, la pobreza se está agudizando en Estados Unidos, y cuando los defensores de los derechos humanos llegaron a Washington, en la capital, nuestro centro de poder, en la calle, la mayoría afroamericanos que no tienen vivienda, que están con hambre, las policías lo reprimen. Entonces tenemos muchas cosas en común, pero sí, los Estados Unidos dices que es una utopía de democracia, y realmente estamos en una situación sumamente problemática, y nosotros nos estamos yendo a las calles para protestar lo que está ocurriendo en nuestro país, y también estamos en las calles para protestar lo que están haciendo John Kelly y el Departamento de Estado y Trump. Trump no sabe dónde queda Honduras, pero John Kelly estamos haciendo un llamado para fin de la ayuda militar a este gobierno asesino, porque acabamos de estar con los presos políticos de Pimienta, y lo que hemos escuchado es repugnante, lo que le han hecho a estos muchachos honrados, los muchachos trabajadores con familia. Hemos escuchado los horrores, y vamos a regresar a Estados Unidos. Vamos a contar la historia verdadera de estos presos políticos, en vez de lo que están haciendo los militares que están encargados de las cárceles, que les rapan el pelo, que los desnudan, que los tienen en cuartos sin luz, comiendo asco. Es decir, es una cosa repugnante lo que estamos apoyando nosotros. Padre Melo, cuando hablamos de la institucionalidad, y relacionando lo que plantea la doctora Clara, la institucionalidad tiene dos referentes, la parte social y la parte económica, y nos vamos a encontrar que las manifestaciones en Honduras se dan a raíz de estas dos situaciones tan complicadas y delicadas, y también la migración parte de este factor. Sí, yo creo que es conveniente que uno pueda hablar de Honduras desde el contexto generador de sus efectos, como es, por ejemplo, la violencia, la migración y otra serie de desajustes que son el resultado de una sociedad organizada en torno a un modelo productor de desigualdades, y que al mismo tiempo es un modelo esencialmente productor de violencia. Es cierto que el delincuente callejero ejerce violencia contra ciudadanos, hombres y mujeres. Lo que ocurre es que cuando nosotros nos quedamos viendo solamente el efecto en el delincuente callejero, y todavía peor, por ejemplo, en un estudiantado que protesta y que le llaman violencia, eso es un efecto absolutamente secundario de el factor decisivo de la violencia, que es el modelo económico que es productor de la violencia. Y esto lo pongo con algo de ejemplo, don Arnulfo. Comencemos. Honduras está considerada por los expertos internacionales, como por ejemplo la Comisión Económica para América Latina, como el país actualmente más pobre del continente. Pero de igual manera... Por abajo de Haití. Por primera vez por debajo de Haití. E igualmente es considerado el país más desigual del continente, que a su vez es el más desigual del planeta. ¿Qué significa esto? Significa que el problema fundamental de Honduras no es la pobreza. No es la pobreza. Por lo tanto, es un error cuando usted le quiere dar una prioridad desde el gobierno o desde sectores de iglesia a programas que le llaman eufemísticamente reducción de la pobreza. No, porque el problema fundamental no es la pobreza, el problema fundamental es el modelo productor de desigualdades, o en otro caso, si quiere, la concentración de la riqueza. Aquí en Honduras tenemos unas 225 personas que individualmente tienen un capital individual, lo insisto, de en torno a 150 millones de dólares. O sea, y que cada año, de acuerdo a los expertos,
ese capital individual aumenta en torno a 20 millones de dólares. Y al mismo tiempo tenemos al 57% de la sociedad hondureña, de acuerdo a los sondeos de opinión pública que nosotros hemos realizado, en el desempleo. Y muchos de ellos, por ejemplo, hay indígenas que actualmente, ahora que estamos hablando, están ganando 50 lempiras diarios, cuando la libra de queso vale 40 lempiras en esas zonas. Es decir, eso es lo que se llama violencia estructural, y está basado en un sistema con un modelo que la produce, no es que la produce. Entonces, ahí es donde está el problema central. Entonces, si usted quiere, si tuviéramos que hablar por dónde empezar, pues yo empezaría diciendo, en lugar de programas de reducción de la pobreza, yo diría, bueno, ¿por qué no empezamos con programas serios de reducción de la riqueza? Si aquí, por ejemplo, las 225 personas más ricas del país, que se codean con la gente más rica de Estados Unidos o de Europa, un día, estoy en política ficción, pues hablando, un día soñaran y amanecieran convencidos que van a poner en una bolsa común 50 millones de dólares. Con esos 150 millones de dólares que aporta cada uno de los 225 personas, primero seguirían siendo millonarios, seguirían siendo multimillonarios. Y por otra parte, con ese aporte, podríamos darle solución absolutamente a todos los problemas sociales y de desequilibrio que tenemos en la sociedad hondureña. Lo que ocurre es que estas pocas familias no solamente son productoras de violencia, sino que cada vez están más convencidas que ellas tienen la verdad y que ellas tienen la capacidad, y es únicamente ellas, de decidir sobre el presente y sobre el futuro del país y sobre cada una de las hondureñas y de los hondureños, y se convierten en aliados menores de las transnacionales, que son al final de cuentas las que tienen el control de la sociedad hondureña, y que es lo que llamaba la doctora Clara, es lo que ella llamaba hace un momento el control y el dominio de una oligarquía, el poder de muy pocas personas impresionantemente ricas, una oligarquía que es plutocrática, de pocas personas con inmensas fortunas en el país más pobre del continente, más miserable del continente. Entonces, me parece a mí que es al menos de buena voluntad querer atacar los efectos, pero si dejamos intactas las raíces generadoras de esa violencia. Yo creo que nosotros tenemos que asumir responsablemente las grandes tareas nacionales, que es recuperar la capacidad soberana de Honduras de tomar decisiones sobre nuestro presente y nuestro país, sin tener que estar ajustados a las dinámicas internacionales de cantidad de empresas transnacionales, que son las que tienen el control absoluto. Y que, para decirlo de una manera sencillísima, ¿qué es la oligarquía y qué son las transnacionales? Vaya a cualquier trucha, cualquier pulpería, sea en cualquier barrio de nosotros o en alguna aldea de la profundidad de la montaña, y se va a dar cuenta que todos los productos que usted encuentra allí, vamos a estar seguros que 80 centavos de cada 100 centavos van a las arcas de las 225 familias que estamos hablando, que a su vez suministran esos recursos, una especie de pago a las multinacionales. Eso es lo que llamamos nosotros el modelo productor de desigualdades y productor de violencia. Y esta manera de crear estas desigualdades se va por medio de una serie de trucos, de trampas y de formas de quitarle la riqueza a la población. Y con ese accidente del avión allí en Toncontín, en Tegucigalpa, apareció que una de las personas sospechosas que había sido perjudicada en ese accidente es el señor Warren. Es el propietario de la compañía de energía eléctrica RECO en Roatán. Recuerdan que ese proyecto de energía eléctrica era en conjunto entre la ENE del Estado de Honduras con los pobladores. De repente le metieron la quiebra y ahora el hombre habla de que ha invertido más de 7 mil millones de dólares para apoderarse de la compañía de la energía eléctrica. Así se desplomó al pueblo. Nos vamos a la primera pausa del noticiario Al Fin de la Noche, Maya Televisión, desde la ciudad de San Pedro Sula. Hoy comparece el padre
Melo, el padre Ismael Moreno y la doctora Clara Guay. Ella es profesora de Estados Unidos y es una abanderada de la defensa de los derechos humanos. Las damas, las señoritas, los niños y niñas, igual que los caballeros, visten a la moda comprando en Tiendas Victoria. Blue jeans, ropa casual, ropa deportiva, vestidos para toda ocasión, faldas, blusas, pescadores, bermudas y hasta ropa para dormir, porque prefieren la cadena de moda Tiendas Victoria. Ven a disfrutar del mejor sabor en Restaurante El Crucero, donde te brindamos una gran variedad de platillos mar y tierra. Contamos con un ambiente espacioso y agradable, con un segundo nivel para tus eventos o reuniones. No te puedes perder nuestros conjuntos musicales en vivo para que bailes y te entretengas. Nos ubicamos enfrente de las playas municipales del Porvenir, frente al mirador de Puerto Cortés. Recuerda, Restaurante El Crucero, lo de mar y tierra es nuestra especialidad. Continuamos con la transmisión de esta comparecencia desde la ciudad de San Pedro Sula, en la costa norte de Honduras. Está en el set de Maya Televisión, instalado en la Escuela de Locutores adscrita al Instituto Semioficial 1 de Diciembre de la ciudad de San Pedro Sula, el reconocido y muy querido, respetado Padre Melo. Ha dejado por unos minutos su Radio Progreso y su querida Perla de Lulúa para comparecer con ustedes a nivel nacional, y tenemos la presencia de esta culta catedrática que está aquí en Honduras, reforzando los anhelos, los sueños y por supuesto las luchas del país, de la ciudadanía, la doctora Clara Guay. La institucionalidad en Honduras ante la contaminación política. Es que la mano de los políticos aquí en Honduras, en ese bipartidismo de cómo uno salió del otro, el Partido Nacional con el Partido Liberal, y hoy la oposición viene como una costilla de ellos mismos y no hay ninguna diferencia. Las libertades y el respeto a los derechos humanos, basado en ese principio de Francia, luego los Estados Unidos. La libertad, doctora Guay. ¿Me puede hacer la pregunta? Porque no sé si la entendí muy bien. Lo que le estoy planteando es que la libertad es el sueño, sí, es el todo del individuo, del ciudadano, sí, y de cómo se inspiraron en el pasado al proclamar la libertad, la igualdad, la libertad de los franceses, y luego en Estados Unidos, al ver las luchas de 1820, 1830, 40, 50, 60, 70, y en el mismo instante se lucha por la libertad. Pues aquí en estos pueblos es en iguales condiciones. El cacique Lempira luchó por una libertad, ofrendar su vida. Francisco Morazán es fusilado en San José, Costa Rica, precisamente por esa libertad. Y hoy la lucha de finales del siglo y este comienzo del año 2009 a este momento es por la libertad. Pero pues, esa libertad tiene un costo, y es lo que estábamos hablando, que las oligarquías lo que están cuidando son esos tesoros que le han quitado a la población. Bueno, yo creo que nosotros en Estados Unidos estamos, decimos que también nuestros fundadores de la patria, ¿no? Nuestros héroes de la Revolución norteamericana, los Thomas Jefferson, los George Washington, están revolcándose en sus ataúdes con esta administración.
Es decir, esta administración, porque Obama también tuvo grandes, no solamente desafíos, pero también hizo muchas cosas de la cual el pueblo norteamericano estaba muy en contra, especialmente las deportaciones de refugiados, porque nosotros estamos basados en una doctrina de migración y de recibir a refugiados de violencia, de guerras, y para recibirlos como la gran democracia que decimos que somos. Pero realmente estamos en una situación también muy parecida, que hay una erosión de las instituciones democráticas, de los derechos humanos. Por ejemplo, ustedes saben mucho que nuestros hermanos afroamericanos son asesinados de una manera brutal, impune, que los policías no son como aquí. Son acusados, pero casi nunca llegan a ser encarcelados, por ejemplo. Entonces también tenemos las mismas situaciones, claro que en otra escala, pero estamos. Mi padre, quien fue embajador en El Salvador bajo el presidente Jimmy Carter, él estuvo en El Salvador cuando mataron al Monseñor Romero y a las 4 monjas americanas. Mi papá llegó a implementar una política exterior basada en los derechos humanos. Y la oligarquía salvadoreña lo detestaban y le decían comunista, como este gobierno les dice a los estudiantes democráticos ejerciendo su voz de protesta para un fraude electoral. Les están diciendo comunistas y terroristas a ellos también. Pues cuando entró Reagan, entró con una política no de democracia y derechos humanos, sino un anticomunismo, lo cual es perfecta excusa para la oligarquía latinoamericana. Una persona que está en desacuerdo, inmediatamente lo tildan de comunista, ¿no? Es un discurso dinosaurio, es un discurso de oligarquía y lo que más temen los oligarcas es la democracia, ¿no? Es decir, lo que más temen es el pueblo, el voto del pueblo. Tienen que mantenerse en control, y lo mismo en Estados Unidos. Estamos con las mismas, que se están cerrando los espacios, los medios. Por ejemplo, aquí el control mediático del Estado es increíble. Allá también todavía tenemos libertad de expresión, pero está los medios de prensa y radio y televisión también están siendo atacados por esta administración. Entonces, no sé si le contesté la pregunta, pero realmente yo veo, si mi papá estuviera vivo, porque murió hace 3 años, fue despedido también porque no quiso encubrir el asesinato de las 4 monjas que había hecho los militares salvadoreños, y fue despedido. Y por 35 años luchó por la democracia y los derechos humanos aquí en Honduras, por toda Latinoamérica. Él estuvo aquí como jefe de sección política en la embajada norteamericana bajo, ¿cómo se llama? Osvaldo López Arellano. Uh-huh. Y conocí... General Osvaldo López Arellano. Sí, lo cual también yo estaba en el primer grado, y mi papá, como hablaba de la democracia, López Arellano en la radio le decía que Robert White, mi papá, era comunista. Yo me acuerdo de eso cuando tenía 6 años. Entonces, un discurso, yo ya tengo 59 años, es decir, esto es un discurso anciano, dinosaurio, viejo, y es el discurso de la oligarquía. Padre Melo, el doctor Joaquín Mejía Rivera, en una comparecencia, habló de 4 informes contra Honduras sobre la situación de los derechos humanos, y uno de ellos es el del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Incluso el CONADE no deja de revelar, aunque sea de manera forzada, la situación de Honduras. Sí, efectivamente, el doctor Joaquín Mejía, para mi gusto, el experto de derechos humanos más importante de nuestro país, él tiene una trilogía que creo yo que es importante darle seguimiento, pues. Y él dice: derechos humanos es igual a democracia y a Estado de Derecho. Uh-huh. Hay Estado de Derecho, hay democracia
y hay derechos humanos, vigencia de derechos humanos. No tenemos democracia, no tenemos Estado de Derecho, y entonces no hablemos de derechos humanos porque no existen. No hay política social. Y no hay política social, porque los derechos humanos en ese sentido, como bien lo sabemos, es una dimensión más amplia que en el caso, que en la medida en que el Estado de Derecho está más ausente, se hace sentir con más fuerza, incluso en las represiones, como lo estamos viendo en estos meses. Pero ese es el síntoma de la ausencia de la vigencia de los derechos humanos. Entonces, en ese sentido creo yo que el doctor Joaquín Mejía nos ayuda a situarnos en contexto de ausencia de Estado de Derecho. Por lo tanto, no le pidamos a las naranjas que nos den aguacates. No esperemos de un Estado como el hondureño, con unas férreas instituciones al servicio y sustentadas por la corrupción, que respeten los derechos humanos. Porque esencialmente los políticos hondureños, pero esencialmente los políticos hondureños son violadores de derechos humanos. O sea, aunque no salgan a la calle a tirarle bombas a la gente que protesta, pero por su práctica y su modo de ser, y porque además se sustentan en un modelo que es violador de derechos humanos, entonces ellos también son violadores de derechos humanos porque sostienen un Estado que no es Estado de Derecho. Hablan de una democracia que es absolutamente ausente, y por lo tanto entonces ellos son violadores de derechos humanos. Me parece a mí que en este campo de los derechos humanos es importante volver sobre una sociedad hondureña basada en un sistema con un modelo productor de desigualdades, como lo dijimos en el segmento anterior. Y eso es lo que hace que, por ejemplo, haya decenas de miles de jóvenes que están listos para irse del país. Siguiendo a los centenares de miles de jóvenes 2-3 buses todas las noches que ya o están en camino para el occidente, a Guatemala, o están México, en camino o ya están dentro del territorio hondureño. Y ahí quisiera yo hacer una comparación que a ver si ayuda. La administración Trump, que ya lo venía haciendo la administración Obama, para que no vamos a engañar, sí. O sea, la administración Trump ha decidido impulsar algo así como una triple guerra frente a nosotros. La guerra contra el narcotráfico, la guerra contra el terrorismo y la guerra contra los migrantes, que al final de cuentas es una sola guerra, que es una guerra racista, y una guerra racista fundamentalmente no contra el negro o contra el latino, sino contra los pobres. Entonces, para eso, una de las expresiones es que levanta un gran muro. Hace 2 semanas estuve yo en El Paso, Texas, y en Ciudad Juárez, y fui testigo de los muros que levanta. Levanta el muro entre la frontera de México y Estados Unidos. Pero, ¿para qué? Para impulsar esa triple guerra, para impedir que pasen los que vienen a hacerle daño, que incluso últimamente hasta le llamó animales. Sin embargo, simultáneamente, esta administración Trump contribuye a fortalecer y levantar el muro de la frontera de la desigualdad en Honduras, al tener alianza con esta reducida oligarquía, con los políticos corruptos, con los militares y en general con todos estos sectores que se alimentan y que sostienen este modelo productor de desigualdades. Por lo tanto, levanta dos fronteras que en sí mismas son excluyentes, porque cuanto más levanta esta frontera interna de desigualdades en Honduras, más desempleados se producen, más indigentes se producen, y por lo tanto podrán levantar un muro, podrán aprobar todas las leyes discriminatorias y racistas en Estados Unidos, pero nadie va a cambiar la decisión que ya tienen decenas de miles de compatriotas hondureños para irse hacia los Estados Unidos. Padre Melo, usted hizo una exposición mediante una recuperación. Yo quisiera rescatar a lo que planteó la doctora Clara Guay con sus momentos de niñez y de su paso del padre aquí,
en el momento que gobernó el general Osvaldo López Arellano. Recordemos que este hombre también fue un violador de los derechos humanos y claramente decírselo ante su familia y ante la gente que lo siguió, un ladrón. Recuerde que estuvo un momento efímero en lo que fue una junta militar de gobierno. Enseguida le da un golpe de Estado al doctor Ramón Vieda Morales, un golpe de Estado de compadre hablado. Primero está como jefe de Estado, luego consigue que el Congreso Nacional le dé un maquillaje de constitucionalidad. Enseguida sale, entrega el poder después de una denominada guerra del fútbol en 1969. Le da el poder mediante el voto constitucional al doctor Ramón Villeda Morales. Lo deja estar unos meses nada más. Y luego recupera el poder con otro golpe de Estado en 1972. A Ramón Ernesto Cruz. Así, al doctor Ramón Ernesto Cruz, a Monchito Cruz. Y luego le da un golpe de Estado y toma el poder. Y vea usted cómo sale. Acusado de aquel gran escándalo de 1.5 millones de dólares en el caso sonado el Watergate. Y se lo dan los mismos militares. Es expulsado. Y este hombre queda en la impunidad. Lo que usted manifestó, padre Melo, que esta gente viola los derechos humanos, roba, ataca, reprime bajo esa consignación, esa satanización de lo que denominan ellos izquierda, comunista, populista, en contra del sistema. Pero nos vamos a ir a esta pausa y luego volvemos a través de Maya Televisión desde San Pedro Sula con nuestros invitados extraordinariamente interesantes e importantes, el padre Ismael Moreno, el padre Melo de la costa norte de Honduras y la doctora Clara Guay. Las damas, las señoritas, los niños y niñas, igual que los caballeros, visten a la moda comprando en Tiendas Victoria. Blue jeans, ropa casual, ropa deportiva, vestidos para toda ocasión, faldas, blusas, pescadores, bermudas y hasta ropa para dormir, porque prefieren la cadena de moda Tiendas Victoria. Ven a disfrutar del mejor sabor en Restaurante El Crucero, donde te brindamos una gran variedad de platillos mar y tierra. Contamos con un ambiente espacioso y agradable, con un segundo nivel para tus eventos o reuniones. No te puedes perder nuestros conjuntos musicales en vivo para que bailes y te entretengas. Nos ubicamos enfrente de las playas municipales del Porvenir, frente al mirador de Puerto Cortés. Recuerda, Restaurante El Crucero, lo de mar y tierra es nuestra especialidad. Cuando nos fuimos a la pausa en el noticiario al fin de la noche a través de Maya Televisión, estamos seguros que nos siguen a través de las redes sociales y ustedes pueden hacer sus reportes al WhatsApp, que es el moderno telégrafo 99920594, con nuestros invitados especiales, el padre Melo y la doctora Guay, aquí en los estudios de la ciudad de San Pedro Sula. Hablamos de cómo se ha venido sosteniendo todo este sistema desde el siglo pasado y nos referimos a ese gobierno tan represor que cuando dio el primer golpe de Estado al doctor Ramón Villeda Morales, allí fue una masacre, fue una matanza, porque incluso la Guardia Presidencial, la misma policía estaba completamente desarmada, estaba prácticamente inhabilitada. Y entonces concluíamos, padre Melo, que la política social debe ser una estructura de las políticas generales para la población. Pero si no están estos acondicionamientos es completamente difícil. De cómo un tan solo hondureño de los 20 ricachos que tiene el país compra un banco en El Salvador, compra otro banco en Guatemala y
adquiere las acciones mayoritarias de otro banco aquí en Honduras. Y estaba haciendo una revelación el exfiscal Joaquín Rosales, en el sentido, pues, que para atacar a los ambientalistas, en este caso a Berta Cáceres, se destinaron 200 millones de lempiras, y que de esa cantidad el 80% lo aportó el Banco Ficosa para ejecutar ese crimen contra una premio Nobel mundial como lo fue Berta Cáceres. Y así se siguen financiando en vez de financiar para la reducción de la pobreza o el combate a la pobreza, pero en una forma real, no en una palabra como lo es la democracia, Padre Melo. Sí, mire, yo lo que pienso es que la tarea hondureña es romper con el actual modelo que va siendo infinitamente más ricos a unos y va siendo infinitamente más pobres a otros. Eso no se sostiene, y esto es lo que va a llevar a que nunca podamos tener Estado de Derecho, nunca podamos tener democracia, y por lo tanto nunca podamos tener el respeto real a los derechos humanos. Entonces creo yo que ahí es donde está la gran tarea nacional. Por eso fíjese, don Arnulfo, que yo soy ferviente creyente de un diálogo nacional. Sí, yo creo en un diálogo nacional. Pero déjeme decirle que creo en un diálogo nacional, en un gran diálogo nacional, que ante todo comience haciéndole frente a las violaciones a los derechos humanos impulsadas por el propio régimen que encabeza el señor Juan Orlando Hernández. Que se investigue, por ejemplo, todos aquellos asesinatos que han habido después del 27 de noviembre, y también la libertad para los presos, y luego también que hay una desmilitarización de la sociedad y particularmente de la seguridad pública. También que se puede hacer frente con instancias independientes a la corrupción de Honduras, porque si la hacemos de frente atacando a las redes de la corrupción, vamos a llegar a tocar a aquellos que actualmente son los conductores y han convertido al Estado de Derecho en un Estado de la discrecionalidad, como hablamos antes. Y me parece a mí que cumpliendo con eso tiene que llegarse a aceptar que actualmente tenemos que retornar al orden democrático, al orden institucional. Incluso yo planteo que se aprueben mecanismos que legalicen la convocatoria adelantada de elecciones para que podamos tener lo más pronto posible un nuevo gobierno. Y entonces ese nuevo gobierno que convoque un diálogo nacional que aborde los temas fundamentales del país, por ejemplo, que aborde el modelo de desarrollo que actualmente se basa en lo que hemos hablado, pero también en la industria extractiva, que se aborde el modelo de desarrollo, porque de acuerdo a nuestras encuestas, el 85.45% de la sociedad hondureña se opone a la industria extractiva. Eso tiene que estar en el diálogo nacional. De igual manera tiene que estar en el diálogo nacional la contribución al Estado, la política de impuestos, la política fiscal, de manera que todo el mundo pague de acuerdo a los ingresos y de acuerdo a sus rentas. Si empezamos por ahí, entonces creo yo que el diálogo nacional nos va a llevar entonces a revertir el actual modelo y convertirlo en un modelo auténticamente de desarrollo basado en la soberanía nacional y en la capacidad nuestra de producir riqueza para distribuirla equitativamente. Doctora Clara, pareciera que las necesidades y la quiebra del tesoro norteamericano la tenemos que pagar nosotros, los pueblos subdesarrollados, con este enorme sacrificio y con estas imposiciones que hacen de allá, porque lo que el padre Melo planteó en este momento me llama la reflexión que un diputado del Partido Libre de la Alianza presenta un anteproyecto de ley para que se convoque a un plebiscito y convocar a la Asamblea Nacional Constituyente. Lo veo un poco aislado si usted lo mete en un solo proyecto que sería un diálogo nacional. Y la otra situación, lo dijo el padre Fausto Millo aquí en este mismo set, que un tan solo voto fue el que decidió la reelección en Honduras, el voto de la embajada norteamericana en Tegucigalpa. Bueno, yo estuve en enero en una delegación de emergencia. Queremos venir aquí a ver a atestiguar, a documentar
los abusos de este régimen ilegítimo, y queremos también proteger a los defensores de derechos humanos. Yo con 50 otras personas, defensores religiosos, fuimos a la embajada norteamericana a poner nuestras fuertes demandas a la embajada americana, y Heidi Fulton, quien es la encargada, pero ella es la encargada, pero ella no es diplomática de carrera. Militar. Ella es una mujer militar y es una experta en la contrainsurgencia. Es decir, ella fue entrenada en Irak y en Afganistán y en otros sitios. Entonces ella no está interesada en la diplomacia, en las negociaciones. Ella está aquí para militarizar. Ella, debajo del mando de John Kelly, está militarizando no solamente a Honduras, sino es decir, esto es un punto estratégico de geopolítica, ¿no? Honduras, ¿no? Estamos atacando a Venezuela, queremos atacar, ahí está Cuba, Lo de Venezuela Colombia. Es incorrecto, pero lo de Honduras sí es bueno. No, yo no estoy diciendo. No, lo dice el. No, dice que ese es ilegítimo, ese voto, sí, pero aquí no, perfecto. Entonces, un hombre, es decir, ¿quién decidió darle la bendición a este régimen ilegítimo? Es decir, fue el maestro de los títeres, ¿sí? Allá dijo, sí, a ver, están jugando ajedrez. Bueno, ni ajedrez porque no es un juego. Ellos están diciendo a quién nos conviene. Y entonces es como si como que nunca hay. Nosotros le pedimos a Heidi Fulton unas explicaciones sobre esta militarización, y ella dice, bueno, es que Honduras tiene instituciones frágiles. Y nosotros le dijimos, porque nosotros estamos destruyendo a cada momento las instituciones democráticas aquí en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, en Colombia. Entonces es la ironía y el cinismo más terrible que esta embajada, por ejemplo, también yo le pregunté al señor de los derechos humanos de la división, y yo le dije, señor, ¿usted cuánta gente tiene por todo Honduras documentando los abusos de derechos humanos, tomando testimonio? Porque mi papá tenía muchísimas personas en El Salvador. Él es el único en la división de derechos humanos. Pero la presencia militar americana es enorme. No tenemos prioridad de derechos humanos. Lo que queremos es militarizar esto, como en los 80 quieren hacer esto otra vez base militar. Padre Melo, las concesiones, las minas, la energía eléctrica, el agua, los bosques, las carreteras, todo esto en realidad es lo que se protege al deteriorar la institucionalidad de Honduras. Claro, y yo creo que a lo que tenemos que orientarnos es a luchar no por cosas secundarias, que si hay que hacer esta ley, que la otra. Aquí lo que tenemos que luchar es por romper con ese modelo privatizador de los servicios y los bienes públicos, y de concesionar los bienes comunes de la naturaleza a multinacionales. Aquí nosotros, para impulsar nuestro desarrollo, no necesitamos en primer lugar a las multinacionales. Es más, yo voy a decir algo de una manera sencilla pero clara. Aquí nosotros lo que necesitamos es proponer un modelo de desarrollo autóctono que nos permita desarrollar nuestras propias capacidades. Por lo tanto, creo yo que no necesitamos al gobierno de los Estados Unidos. O sea, al gobierno de los Estados Unidos creo que el mayor servicio que nos puede dar es dejarnos tranquilos, incluso que nos peleemos entre nosotros mismos, que debatamos entre nosotros mismos para que podamos definir nuestro propio rumbo. Una vez que lo hemos definido, también vamos a establecer qué tipo de relaciones internacionales necesitamos, incluyendo a los Estados Unidos. Por lo tanto, romper con este modelo productor de desigualdades y sometido a los dictados internacionales para que pongamos en marcha un proceso de soberanía nacional sobre el respeto a los bienes públicos, a que el Estado sea el que tenga el control de todos los bienes de la naturaleza, y a partir de ahí entonces que podamos definir por dónde va el rumbo del país y recuperar el Estado de Derecho y la democracia para que haya vigencia de los derechos humanos, es la gran tarea nacional.
Solamente al cierre de esta emisión, establecer pues que fue el exfiscal Omar Mengíbar Rosales el que hizo el señalamiento sobre el financiamiento de la banca privada de Honduras, específicamente una sola institución, para la matanza y la persecución de ambientalistas. Luego, pues, decirles que han estado con nosotros el padre Melo y el padre Ismael Moreno y la profesora Clara Guay. ¿Cuánto les agradecemos la participación en Maya Televisión? Muchas gracias, don Arnulfo. Un abrazo para todos. Mil gracias, don Arnulfo, y buenas noches a todos. Hasta pronto. Las damas, las señoritas, los niños y niñas, igual que los caballeros, visten a la moda comprando en Tiendas Victoria. Blue jeans, ropa casual, ropa deportiva, vestidos para toda ocasión, faldas, blusas, pescadores, bermudas y hasta ropa para dormir, porque prefieren la cadena de moda Tiendas Victoria. Ven a disfrutar del mejor sabor en Restaurante El Crucero, donde te brindamos una gran variedad de platillos mar y tierra. Contamos con un ambiente espacioso y agradable, como un segundo nivel para tus eventos o reuniones. No te puedes perder nuestros conjuntos musicales en vivo para que bailes y te entretengas. Nos ubicamos enfrente de las playas municipales del Porvenir, frente al mirador de Puerto Cortés. Recuerda, Restaurante El Crucero, lo de mar y tierra es nuestra especialidad. Al fin de la noche, con el periodista Arnulfo Aguilar, la comparecencia, el análisis y las noticias desde la costa norte de Honduras por Maya Televisión, el canal con mayor cobertura. Hasta la próxima emisión.